Lo que crees acerca de Dios es en realidad lo más importante acerca de ti. Verás, la mayoría de la gente piensa en Dios en términos de lo que Dios hace. Pensamos en Dios como ese personaje mítico que lanza rayos o decide quién es bueno y quién es malo. O si creces en la iglesia, piensas en Dios como el que abrió el mar rojo o hizo llover maná del cielo. Nuestra tendencia natural es centrarnos en lo que Dios puede hacer en lugar de quién Dios es. Lo que Dios hace es realmente solo una extensión de quién es Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo cambia nuestra vida conocer a Dios? La Biblia nos dice que Dios es santo. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y que todo en el universo está lleno de su gloria. La Biblia dice que Dios es sabio, que sabe todas las cosas y que nada es un misterio para Él. También dice que Dios es celoso, lo que significa que quiere tener una relación con nosotros. No quiere nada interponiéndose entre nosotros y Él. Y la Biblia dice que Dios es amoroso. No solo eso, sino que incluso se extiende a decir que Dios es amor. Dios mismo define lo que es el amor. Ese atributo, el amor, lo que Dios es, condujo a lo más increíble que Dios ha hecho. Y esto que hizo, Él lo hizo por ti. Así que surge la pregunta, ¿qué crees acerca de Dios? Ustedes están dormiditos hoy. Despierten. Hey, wake up. Estamos contentos y agradecidos a Dios por este tiempo. We are glad and grateful to God for this time. Hoy tenemos nuestro servicio familiar. Today we have our family service. Mucha gente pregunta, pastor, ¿pero por qué bilingüe? Many people ask, well, Pastor, why is it bilingual? Es culpa de ustedes por no enseñarle español a sus hijos. It's your fault because Okay. you didn't show your children Así que, Spanish. shame on you, no on me. Así la vergüenza es de usted. Ciertamente hay una necesidad en nuestro, ¿verdad? En nuestra congregación. There's truly a need in our congregation. Y es poder ciertamente unir la familia cada día. It's so that we can try to unite the family daily. Y parte de ese proceso es el idioma. And part of that process is the language. Y una vez al mes, And once a month, el primer domingo de cada mes, the first Sunday of each lo month, hemos llamado el domingo familiar, we've called it our family service, donde ponemos a muchos de sus hijos where we place many of your children, y damos importancia y enfoque a nuestros hijos, a nuestra juventud. and we put our focus on our children and our youth. Queremos mantener la familia unida. We Amén. want to maintain our families Así united, que amen. le damos gracias y gloria a Dios por este privilegio que nos da de estar aquí. So Amén. we thank God for the privilege of allowing us to be here today. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime López. For you that don't know me, I'm Raquel Bonilla. Por la misericordia de Dios, By the grace of God, tengo el privilegio de poder pastorear esta hermosa congregación. He has the privilege of pastoring this beautiful congregation. Le doy las gracias a Jim, que estuvo cubriéndome la semana pasada. We want to thank Jim for covering last week. Para los que no saben, mi papá está, toda mi familia es de Puerto Rico, están en Puerto Rico. For those that don't know, all of my family, all of his family's in Puerto Rico. Y mi papá está en este tiempo transicionando o batallando, luchando con el cáncer. And his father is battling cancer in this time. Y mientras pasa el tiempo, las cosas a veces se complican. And as time goes on, things get complicated. Así que en esta temporada me ha tocado en cada oportunidad que tengo visitarlo. So in this season, every time I have a chance, I go visit him. Y le agradezco a cada uno de ustedes que pueda estar orando por él. Su nombre es José López. And I appreciate all of those who can pray for him. His name is Jose Lopez. Una cosita más que quiero decir antes de comenzar es la siguiente. Another thing I'd like to say before we continue is the following. En los anuncios están hablando del campamento de jóvenes. In our announcements, we were talking about our youth camp. Hay muchos jóvenes de los diferentes campuses que desean ir a este campamento. There's a lot of our youth on this campus that would like to go to the camp. Pero sus familias no necesariamente tienen los fondos para poder auspiciar a sus hijos para llegar a este campamento. But their families don't have the funds to go ahead and send them to camp. Nosotros también hemos, ¿verdad?, dado algunas becas y etcétera. We've given out scholarships. Pero al mismo tiempo necesitamos, si usted siente de parte de Dios, sponsor, apoyar a uno de estos niños.
And we would like to ask that if anyone feels that they'd like to sponsor one of these youth, por favor, al terminar el servicio, when the service is se done, puede ver con mi persona, you can speak to Pastor, a la parte de atrás con cualquiera de nuestros sugieres, you can speak to any of our ushers in the back, o con nuestra directora de música, Laura Stroud, or with our music director, para así nosotros poderle conducir en cómo es la mejor manera, cómo usted los puede auspiciar. ¿Ok? so that we can guide you into how you can sponsor one of our children. Gracias. Thank you. So, esta semana comenzamos esta nueva serie So this week we begin our new series que se enfoca en los atributos de Dios. that focuses on the attributes of God. Y la hemos titulado Conociendo a Dios. And we've titled it Knowing God. A través de esta serie vamos a conocer una cosa que se llaman los atributos de Dios. So throughout this series, we're going to know what we know as the attributes of God Pastor, are. ¿qué son los atributos? Pastor, what are the attributes? Los atributos de Dios The attributes of God son las cualidades que lo definen a Él are the qualities that define Him y que lo caracterizan and that characterize Him como ser que Él es. as the being that He is. Son parte esencial de su naturaleza perfecta. They're an essential part of His perfect nature. Y voy a decirle esto por encima, no para que se me vaya a confundir, pero para que tenga entendimiento. I'm going to say this, I'm going to touch on this just a little bit so you don't get confused or we don't stay on this. Cuando hablamos de Dios When we speak of y God hablamos de sus atributos, and we speak about His hay attributes, atributos que son comunicables de parte de Dios, there are attributes that can be communicated on behalf pero hay of otra God. cosa que se llama los atributos incomunicables de Dios. But there are other attributes that they cannot be communicated. Algunos de los atributos incomunicables de Dios que no los puede pasar al hombre One of the attributes that we know that can't be extended to man, es la autosuficiencia. it's Him being autosufficient. Usted y yo no somos autosuficientes, aunque pensemos a veces que lo somos. You and I are not autosufficient, although sometimes we feel that we are. Pero la realidad es que Dios es soberano y autosuficiente. But the reality is that God is sovereign and autosufficient. Otro atributo incomunicable de Dios Another non-communicated attribute of God es la omnipotencia. is His omniscience. Él es poderoso, Él es majestuoso. His omnipotence. He is majestic. He is powerful. La infinidad de Dios, Él es infinito. Usted y yo somos finitos. Tenemos día de expiración, Él no tiene. The infinity of God, you and I are that are not infinite. We have an expiration date, but God does not. Hay otros atributos que sí son comunicables de parte de Dios. There are other attributes that, yes, are communicable El amor de by Dios God. que es maravilloso. The love of God that is marvelous. Él nos puede enseñar y llevar a amar a otros igual que Él nos ama. He can teach us to love and show us to love others the way that He loves La us. bondad de Dios The goodness of es God otro atributo que nosotros podemos aprender y practicar y emular de parte de Él. is another attribute that we can practice and emulate on behalf of God. La misericordia, la sabiduría de Dios. The mercy, the wisdom of God. Así que cuando miramos los atributos, lo que caracteriza a Dios, So when we look at the attributes, those things that characterize God, hay cosas que nos podemos identificar con Él, there are things that we can identify with, pero hay with otras Him, cosas que necesitamos conocer de Él. but there are other things that we need to know about Him. Estudiar el carácter de Dios To study the character of God es parte del llamado de cada verdadero cristiano, is part of the calling of every true Christian, porque nos ayuda a conocer verdaderamente a Dios because it brings us to know truly who God y nos is, lleva a saber quién verdaderamente es Él. and it takes us to know who He truly is. Juan dijo John said que la vida eterna es el conocimiento de Dios. that the eternal life is knowing God. Juan 17:3 lo dice de esta manera. John 17:3 says it like this. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. And now we're reading from the New Living Translation. John 17:3
17:3 says, and this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. El conocimiento de Dios The knowledge of God es mucho mejor que simplemente tener alegría. is it's a lot better than just having simply joy or being happy. Conocer a Dios To know God es mucho mejor que tener contentamiento. it's a lot better than having content. Conocer a Dios To know God es mucho más grande que inclusive tener gozo. is greater than even having joy. Oseas 6:6 lo dice de esta manera. Hosea 6:6 says like this. Quiero que demuestren amor. No ofrezcan sacrificios, I want you to show love, not offer sacrifices. más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. I want you to know me more than I want Así burnt que offerings. estudiar y aprender de los atributos de Dios So es to- bíblico y necesario. To study and learn about the attributes of God is biblical and necessary. Conocer a Dios To know God, verdaderamente tal como Él es, to know Him truly how He is, hace ver nuestros problemas, makes our problems look, hace ver nuestras circunstancias makes our así circumstances de look pequeñas that little delante de la grandeza, la majestad y el poder de Dios. compared to the greatness and the majesty of our God. El objetivo de todo verdadero cristiano The objective of all true Christian debe de ser conocer a Dios. should be to know God. Y por eso la importancia And that's why it's so important y la necesidad and it's so necessary de conocer sus atributos. that we know His attributes. Hay un reto que tenemos con esto. There is a challenge though that we have with Y es que this. muchas veces nos enfocamos más And it's that many times we focus more en lo que Dios puede hacer por nosotros on what God can do for us que en lo que Dios verdaderamente y simplemente es. than who God simply and truly is. Si solo nos enfocamos en lo que Dios puede hacer, If we only focus on what God can do, vamos a crear una ideología errónea de lo que verdaderamente Dios es. we're going to create an erroneous ideology of who God is. Vamos a crear nuestra propia realidad We're going to create our own reality porque estamos enfocados en lo que Dios puede hacer because we're focused on what God can do y no en lo que Dios es. and not in who God is. Nuestro enfoque como verdaderos cristianos Our focus as true es Christians buscar conocer quién es Dios. is to seek to know who God is. Alguien dijo, Someone once said, Jesús vino para revelar al Dios de la Biblia Christ came to reveal the God of the Bible. y Dios se ha revelado a sí mismo en su libro. And God has revealed Himself in His Word. Cualquier desviación de ese conocimiento Any going away, deviation of that knowledge proveniente de él es inventar a un Dios. that comes from Him is to invent a God. Lo que Dios hace por nosotros What God does for us simplemente es una extensión de lo que verdaderamente Él es. is simply an extension of who He is. El carácter de Dios The character of God expuesto a través de sus atributos that's exposed through His attributes es la fundación, is the foundation, es la base is the base de toda la moral humana. of all human morality. Pero como dice un teólogo llamado A.W. Tozer, But just as a theologian called A.W. Tozer, hemos dejado de predicar he said, we have stopped preaching. y apreciar la perfección moral de Dios. We have stopped preaching and appreciating the perfection of the moral of God. Así que muchos de nosotros So many of us nos hemos enfocado tanto y por tantos años en lo que Dios nos ha dado y nos puede dar, have focused so much on what God can give us que en vez de eso llevarnos a buscar conocer más de Él, that instead of that bringing us to know more of Him, nos ha reenfocado a buscar tener más de parte de Él. we have refocused ourselves in seeking more of Him. Y no nos hemos detenido And we have not stopped a
apreciar to appreciate la perfección de Dios, the perfection of God, no por lo que te puede dar ni te ha dado, not because of what he can give nor what he has given sino you, simplemente por lo que verdaderamente Él es. but simply because of who he is. En otras palabras, In other words, hemos diluido lo que significa la santidad de Dios. we have diluted what means to have the holiness of God. Y como resultado, And as a result, nuestros valores morales our moral values dentro y fuera de la iglesia siguen declinando. inside and out of church continue to decline. Por eso es tan imprescindible, That's why it's so essential. por eso es tan necesario It's so necessary afirmar la moral bíblica. to affirm biblical morality. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do this? A través de los atributos de Dios. By the attributes of God. Y el primer atributo distintivo del carácter de Dios And the first distinctive attribute of the character of God que vamos a estudiar hoy that we will be studying today es la santidad de Dios. is the holiness of God. ¿Qué la Biblia nos dice sobre la pureza y la santidad de Dios? What does the Bible tell us about the purity and the holiness Hoy vamos a of the caminar en of el God? Antiguo Testamento y vamos a observar Isaías capítulo 6. Today we'll be looking at the Old Testament and we'll be going to Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6, voy a comenzar con los primeros dos versículos y vamos a caminar sobre él. And we're going to read the first two verses and we'll go through them. En el año en que murió el rey Usías, It was in the year King Uzziah died vi al Señor sentado en un trono majestuoso y el borde de su manto llenaba el templo. that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne and the train of his robe filled the temple. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. Con 2 alas se cubría el rostro, With 2 wings they covered their faces. con 2 se cubrían los pies With 2 they covered their feet. y con 2 volaban. And with 2 they flew. Decir en el año que murió el rey Usías To say in the year that King Uzziah died es traer a memoria una historia, is to bring to memory a story. es recordar It's to remember la vida y las etapas del reinado de Usías. the life and the different kingdom. parts of the kingdom of Uzziah. Es recordar que Usías desde muy joven, desde los 16 años, It's to remember that as Uzziah in his of 16 years of age caminó de manera recta delante de Dios. walked righteously before God. Buscó conocer a Dios He sought to know God a tal punto que Jehová decidió prosperarlo en todos sus caminos. to such a point that God decided to prosper him in all of his ways. Pero a pesar de todas sus victorias, But despite all of his a victories, pesar de todo lo que alcanzó a causa de su poder dado por Dios, despite all of the things he was able to achieve by the power given by God, tuvo una muerte trágica, he had a tragic death, una muerte triste. a sad death. El rey Usías a través de los años se empoderó tanto que y se llenó de poder King Uzziah, throughout the years, as he was filled with more power, que se enorgulleció, he became prideful. se rebeló en contra de la voluntad de Dios He rebelled against the will of God. y llegó a un punto And he got to a point que trató de tomar la posición de los sacerdotes that he tried to take the place of the y priests. se fue a quemar incienso donde nadie lo había mandado a quemar incienso, dentro del altar de incienso. And he tried to burn offering or incense in a place where no one told him to burn incense, in the place of burning incense for the Y los priests. sacerdotes lo corrigieron y lo confrontaron, And the priests, they corrected him and they confronted him, pero él no quiso escuchar but he didn't want to listen. y terminó lleno de lepra. And he ended up being full of Cu- leprosy. Cuando Isaías dice, When Isaiah says, en el año que murió el rey Usías, in the year that King Uzziah está died, diciendo que murió un gran rey de manera muy triste y trágica. he's saying that a great king died in such a sad and terrible way. Pero también Isaías dice a través de esto And Isaiah also says through this que en medio de esta tragedia that in the midst of this tragedy, todavía Dios permanecía sentado en su trono. God still remains seated on his throne. Dios aún estaba en control de todo. God was still in
control of Él everything. estaba gobernando sentado en su trono. He was governing sitting on his throne. Porque a diferencia de los reyes terrenales, Because differently than the kings that are here on earth, Él es santo he is holy y su reino no tiene fin. and his kingdom has no end. Y por eso Isaías ve esta visión y ve a Dios sentado en su trono. That's why Isaiah sees this vision and he sees God sitting on his throne. La tierra estaba asustada, temerosa. The earth was shaking, it was fearful. Inclusive Isaías estaba un poco confundido y temeroso. Even Isaiah was a little confused and he was Pero a la little visión fearful. de Isaías lo hace ver a un Dios todopoderoso, perfecto y majestuoso. But the vision of Isaiah allowed him to see an all-powerful, perfect, and majestic Isaías God. ve a un Dios santo, Isaiah saw a God that was holy. en control de sobre todas las cosas, And he was in control and over all things. lleno de paz Full of y peace. sentado en su trono. And seated on his Daniel throne. 7:14 dice lo siguiente: Daniel 7:13 says the se le following. dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Daniel 7:14. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. Isaías está viendo esta visión y se llena de temor. Isaiah sees this vision and he's full of fear. Es como si Dios le estuviera diciendo a Isaías: It's as if God was telling Isaiah, no te preocupes, don't worry, no tengas miedo, don't be afraid, porque a pesar de que Usías hoy no está en el trono, because although Uzziah is not on his throne, yo permanezco en mi trono I remain on my throne. porque soy santo, Because I am holy. porque estoy reconocido Because I am y recognized. porque delante de mí tiembla toda la tierra. And because before me all the earth trembles. El texto dice que su túnica llenaba el templo por su majestad. The verse says that his train of his robe filled the temple because of his majesty. Su santidad es tanta His holiness is so great que aún los seres angelicales that even the celestial beings tienen la necesidad de cubrir su rostro delante de él, have the need to cover their faces before him. porque su santidad, la santidad de Dios, Because his holiness, the holiness of God, habla de su perfección. speaks of his perfection. Estos serafines tenían la necesidad inclusive de cubrir sus pies These seraphims even had the need to cover their feet delante de la presencia de Dios. before the presence of God. Lo que Isaías está viendo What Isaiah is seeing es un grupo de seres angelicales is a group of celestial beings que son perfectos, that are perfect. pero aún así, But even as that, al pararse delante de la perfección de un Dios santo, when they stand before the perfection of a holy God, tienen la necesidad, they have the need, tienen la obligación they have the de cubrir obligation su rostro, of covering their de cubrir faces, sus pies, of covering their feet, porque hay un Dios santo because there is a holy God delante de ellos. before them. Imagínate Isaías, imagínese usted mirando esta visión. Imagine Isaiah, imagine yourself looking at this vision. Si estos ángeles que están cerca de él, If these angels that are close to him, que son perfectos, that are perfect, se tienen que cubrir delante de Dios, they have to cover themselves before ¿cuánto God. más Isaías? How much more Isaiah? ¿Cuánto más nosotros? How much more us? La santidad de Dios es inigualable. The holiness of God is unimaginable. Es There's nothing necesario equal que to it. entendamos It's necessary that we understand que conocer a Dios that to know God y su santidad and His holiness, nos llevará a reconocer a Dios, it brings us to recognize God. nos llevará a adorar a Dios, It brings us to worship God. nos llevará a servir a Dios It'll bring us to serve God en humilde obediencia. in humble obedience. No es lo que Dios te puede dar, It's not about what God can give no es you. lo que Dios ya te ha dado, It's not about what God has es already given you. simplemente por
lo que Dios es. It's simply because of who God Si tú is. lo vas a adorar, If you are going to worship Him, adóralo por lo que Él es. worship Him for who He Si is. tú lo vas a glorificar, If you are going to glorify glorifícalo Him, por lo que Él es. glorify Him for who No He por lo is. que Él te ha dado. Not for what He's No given por you. lo que Él te ha prometido. Not for what He's Sino promised porque you. Él es santo. But because He Sino is porque Él es holy. poderoso. Because He Sino is porque Él es powerful. majestuoso. Because He is majestic. Aleluya. Y Isaías sigue dentro de esta visión. Y And mire, Isaiah continues in this vision, and look what he says. and I'm so sorry, I'm so excited about this. Perdona, lo que él está muy emocionado de esto. You know, mientras hacía este sermón, As I wrote this message, no contenía mis lágrimas. I couldn't contain my tears. Y usted va a entender dentro de poco por qué. And you'll understand why in a short while. Porque cuando tú lees un texto como este Because when you read a verse like this, y te presentas delante de la majestad de un Dios santo, and you present yourself before the majesty of a holy God, lo único que tú puedes hacer the only thing you can do es detenerte, is stop, es bajar tu cabeza, is bow your head, es postrarte tu rostro en tierra is bow your body on the y ground, reconocer que hay algo más grande que tú, and recognize that there is más something greater poderoso than que you, tú, someone more más poderoso powerful que than todos you, nosotros. someone more powerful than all of us, Y simplemente estar frente a tu presencia and simply being before His presence nos debe hacer escondernos. should make us kind of Nos debe hacer hide humillarnos ourselves, delante de Él. humble ourselves before Him. Mire lo que dicen los versículos 3 y 4 de ese capítulo 6. Look at what verses 3 and 4 of Isaiah chapter 6 says. Se decían unos a otros: They were calling out to each other, Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. Estos seres perfectos angelicales, These celestial beings that are perfect. Isaías está viendo que están adorando a este Dios poderoso. Isaiah is watching them worship a powerful God. Y las palabras que oye de estos seres celestiales es: And the words Santo, that he hears them santo, say santo es el Señor de los ejércitos celestiales. is holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. Cuando en el hebreo trataban de hacer una connotación o una aseveración de algo, era repetitivo. And when in Hebrew they wanted to make something imperative, they wanted to put strength on it, emphasis on it, they would repeat Y en it. toda la Biblia lo único que se repite en 3 ocasiones con esta intensidad, hablando de los atributos y el carácter de Dios, And in the whole Bible, in all that they repeat 3 times, speaking of the attributes of God, es repetitivo únicamente la santidad de Dios. the only thing repetitive is the holiness of God. Y luego de que estos seres angelicales gritan: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, And after these angelic beings sing, holy, holy, holy is the Lord of all heaven's armies. el texto dice: toda la tierra está llena de su gloria. The verse says the whole earth is filled with His glory. Versículo 4 dice: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Verse 4 says their voices shook the temple to its foundations, and the entire building was filled with smoke. Cuando hablamos de la santidad, When we speak of holiness, estamos hablando de Dios y su majestad. we're speaking of God and His majesty. Cuando hablamos de santidad, When we speak of holiness, también hablamos de la pureza de Dios. we also speak of the purity of God. Isaías dice Isaiah says que entre ellos proclamaban unos a otros that amongst them they proclaim to each other la naturaleza de Dios. the nature of God. Ellos expresaban a través de esta adoración el carácter de Dios. They express through this worship the character of God. Estos seres angelicales claramente reconocen la santidad de Dios. Spiritual beings recognize clearly the holiness of God. Al punto que no hay otra palabra que le salga de sus labios que no sea: santo, santo, santo es el Señor. It's so much that the only thing that comes out of their mouth is holy, holy, holy is the Lord. Ellos reconocen They recognize que la santidad de Dios that the holiness of lo God separa a Dios de toda la creación. separates God from all of creation. Él no es igual a su creación, He's not equal to His creation. porque aunque su creación pereciere, Because even if His creation was to perish, todavía Él sigue siendo el Dios de los ejércitos. He continues to be the Lord
of hosts. Todavía Él sigue siendo santo, He santo, continues santo. to be holy, holy, holy. Él es el Dios 3 veces santo. He is the God 3 times holy. Hay gente que está de acuerdo con esto, gente que no. Simplemente yo sí entiendo que es así. There are people that are in agreement with this, others that are not. But I feel that I am in agreement 3 with veces this. santo, ¿por qué? 3 times holy. Why? Simple, la Trinidad. Simply because Dios of the Padre es Trinity. santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo es God santo. the Father is holy. God the Son is Santo. holy. God the Holy Spirit is holy. Santo, santo, santo. 3 times holy. Todos los holy, atributos holy, de Dios. holy. All of the attributes of God. Todos los atributos de Dios All of the attributes of God. simplemente Simply son expresiones de su santidad. are expressions of His holiness. Una santidad que los separa y distingue de toda la creación. A holiness that separates Him and distinguishes Him from all of creation. Dios es santo God is holy. y todo lo que Él es y hace And all that He does es una expresión de and su who santidad. He is, and is an expression of His holiness. Básicamente, Isaías, Basically, Isaiah, al hacernos este relato, in order to give us this story, mostrarnos esta visión, to demonstrate to us this vision, está diciendo, He's saying, sobre todas las cosas, above all things, sobre todas las cosas, above all things, sobre toda la creación, above all of creation, necesitamos reconocer we need to recognize que el Dios que está delante de nosotros that the God that is before us es un Dios santo, is a holy es un God, Dios perfecto. is a perfect God. Isaías tiene una visión. Isaiah has a vision. Hay gente que dice que fue algo real. There are people that says it was something that was real. Él ve al Señor sentado en su trono rodeado de gloria. He sees the Lord seated on His throne encompassed by His glory. Él escucha estas voces angelicales adorando a Dios. He hears these angelic voices worshiping God. La reacción de Isaías, The reaction of Óigame bien. Isaiah, listen well, y esto es lo que quiero llegar. and this is where I want to get La to. reacción de Isaías al ver todo esto The reaction of Isaiah as he sees all of this es una reacción de reconocimiento is a reaction of recognition y de convicción. and of conviction. Mire lo que dice el versículo 5. Look at what verse 5 Este says. es Isaías reaccionando a lo que acaba de ver. This is Isaiah reacting to what he just saw. Entonces dije, Then I said, Isaías hablando, Isaiah speaking, todo se ha acabado para mí. it's all over. Estoy condenado porque soy un pecador. I am doomed, for I am a sinful man. Tengo labios impuros I have filthy lips, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. and I live among a people with filthy lips. Sin embargo, Yet, en otras palabras, a pesar de in other words, despite de que estoy condenado, me being a doomed, pesar de que soy un pecador, despite being sinful, a pesar de que tengo labios impuros igual que el pueblo del cual soy parte, despite not having pure lips, just like the people that I am part of, sin embargo, despite this, he visto al Rey, yet I have seen the King, el Señor de los ejércitos the celestiales. Lord of heaven's army. Isaías examina su condición delante de la santidad de Dios. Isaiah examines his condition before the holiness of God. Él reconoce su propio pecado. He recognizes his own sin. Él reconoce el pecado de la gente que lo rodea. He recognizes the sin of the people that surround him. Es como si Isaías dijera, It's just as if Isaiah was to say, porque Dios es tan santo, because God is so holy, simplemente yo soy un hombre muerto. I simply am a doomed, dead man. Es como si Isaías dijera, It's as if Isaiah was to say, mi naturaleza frente a la naturaleza de Dios, my nature before the nature of God, mis palabras frente a las palabras de Dios, my words up before the words of God, simplemente simply me hacen ver y reconocer mi condición. make me to see and recognize my condition. Soy un mortal I am mortal con una naturaleza imperfecta with an imperfect nature delante de un Dios perfecto. before a perfect Y lo God. que le queda a él decir, And the only thing left for him to say ay de mí. is all over for me. Isaías reconoce Isaiah recognizes que él es diferente a los ángeles de la visión que él había visto. that he is different from the angels in the vision that he saw. Que él es diferente a Dios. That he is different from God. Él reconoce He recognizes que sus labios that his lips delante de un Dios sagrado before a sacred God
son simplemente impuros are simply impure para decir to say, santo, santo, santo. holy, holy, holy. Dios es completamente diferente a nosotros, iglesia. God is completely different from us, church. Él es totalmente limpio. He is totally clean. Él es totalmente radiante. He is totally radiant. Él es totalmente perfecto. He is totally perfect. Él es totalmente puro. He is totally perfect. Por eso Isaías, pure. That's why Isaiah, mientras más el humo se disipaba as the smoke began to dissipate, y más él podía ver al Señor, and more he could see God, más cuenta se daba he would recognize even more de su falta de santidad. of his lack of holiness. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Isaías quiere hablar a nuestra vida en este día. I don't know if you understand what Isaiah wants to speak to No, our no sé si lives entiende today. lo que esta palabra quiere decirnos a nosotros hoy. I don't know if you know what this word wants to tell us today. Esto es simple y es en blanco y negro. It's simple and it's in black and Esto white. es un absoluto. This is an absolute. Cuando nos presentamos y nos vemos delante de Dios, When we present ourselves and we see ourselves before God, no es para negociar, it's not to be negotiated. no es para buscarle la vuelta a Dios, It's not to seek a God's good side. no es para tratar de echarnos a Dios en un bolsillo y que Él haga lo que nosotros querramos. It's not to take God and put it in our pocket and He can do what we want Him to do. Isaías está reconociendo una realidad. Isaiah is recognizing a Él reality. está reconociendo que está delante de un Dios santo, He recognizes that He is before a holy 3 God. veces santo, 3 times holy. y que no hay nada en Él, And there's nothing in Him. a pesar de que Él entiende que ama a Dios, Despite Him knowing that He loves God. a pesar de que Él es un profeta de Dios, Although He knows that He's a prophet a of pesar God. de que ha visto una visión de parte de Dios. Although He knows that He's seen a vision on behalf of Cuando God. Él ve la imagen, When He sees the cuando Él image. ve el reflejo, When He sees cuando the Él ve la luz reflection. de Dios, When He sees the light Él of God. reconoce He recognizes que delante de Dios that before God Él es nada. He is nothing. No hay nada bueno en Él. There's nothing good in Him. Iglesia, Church, el Señor nos recuerda the Lord a través reminds de esta us palabra through His que cuando word tú y yo venimos delante del Señor, that when you and I are before the lo Lord, único que nos resta the only thing that is left es for us reconocer is to que Él es recognize santo that He y is yo soy holy, imperfecto, and I que am Él es imperfect, bueno y that que yo He soy is malo, good, and I am bad, que Él es that perfecto He is perfect, y yo soy un pecador, and I am a que sinner, Él lo es todo that He is y yo everything, sin Él soy nada. and I without Him am Cuando tú y nothing. yo nos paramos delante de la presencia de Dios, When you and I stand Cuando before tú y the yo presence of God, reconocemos la santidad del Dios que nosotros predicamos, when you and I recognize the purity and the holiness of who God is, olvidamos todo, we forget about everything. entendemos que no hay nada que hacer, That we understand that there's nothing else entendemos to do. que no hay nada que pedir, There's nothing for us to ask entendemos for. We understand que lo único que nos resta that the only thing left es for us postrarnos, is to es demonstrate, doblegarnos, it's to bow es down, entregar todo lo que soy it's to todo lo que surrender all tengo that I am, all that I have, delante de la presencia de un Dios perfecto, poderoso y santo. before a Aleluya. holy and perfect God. Ahora entiende por qué no podía ni cuando hacía este mensaje me sentía convicto y convencido. Now you understand why when I sat down and wrote this message, I was convicted and I was convinced Que lo bueno que yo creo que soy, that as good as I think que I lo am, piadoso que creo que soy, that as pious as I think I am, que lo poquito de buen pastor si algo tuviese, that the little bit of good pastor, if I am anything of good as a pastor, es nada is nothing delante de un Dios santo. before a holy God. Por eso me presenté delante de Dios al preparar este mensaje. Le dije, Señor, That's why I presented myself before the Lord and I said, Lord, ayúdame en mi imperfección.
Help me in my a imperfection poder predicar la pureza de tu palabra. to be able to preach the purity of your word. Porque hoy una sola cosa quisiera que todos sacáramos de aquí, Because there's only one thing that I would like all of us to take from this today, que reconociéramos is that we recognize que el Dios que tú y yo le servimos that the God that you and I serve es el único Dios verdadero, is the only true God, que es santo, that he is holy, que es santo he is holy, y que es santo. and he is holy. Y que nosotros necesitamos totalmente de Él. And we need totally of him. Isaías, Isaiah, a pesar de ser un hombre justo, despite being a righteous and just man, a pesar de ser un hombre piadoso, despite being a pious man, al compararse con Dios, in comparing himself with God, se dio cuenta de algo, he noticed something, que era tan pecador como el resto de la humanidad. that he was just a sinner as all the rest of humanity. Que tú y yo estemos sentados hoy aquí That you and I may be seated here today, es un privilegio. it's a privilege. Pero el día que aquí sentado pienses que eres mejor que los que están allá afuera, But the day that you sit here thinking that you are better than anyone out there, estamos en un gran problema. we are in a great problem. Porque Él es santo Because he is holy, y tú y yo somos de labios impuros, and you and I are filthy igual que el lips, resto del mundo. just like everyone else. Isaías aún en medio de eso Isaiah, even in the midst of this, podía reconocer algo. he could recognize something, Y era que Dios lo amaba. and it was that God loved him. Que Dios quería hacer algo con él. God wanted to do something with him. Que había esperanza para él. There was hope for him, Porque en medio de todo esto, because in the midst of all of de this, todo lo que él está atravesando, of all that he's going en through, medio de su temor y de su convicción de lo que él era in the midst of his conviction and his fear of who he is y de lo que Dios era cuando se presentó delante de él, and of who God was, who God is when he presented before him, él vio que había esperanza. he saw that there was hope. Mira lo que dice los versículos 6 y 7. Look at what verses 6 and 7 say. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí. Está hablando Isaías, que vino hacia él este serafín. And Isaiah speaking, he says, then one of these seraphim flew to me, Y vino con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. with a burning coal he had taken from the altar with a pair of Con él tongs. tocó mis labios. Este es Isaías hablando. He touched my lips with it and said, Le dice, ¿ves? see, Este carbón te ha tocado los labios. this coal has touched your lips. Ahora tu culpa Now your guilt ha sido quitada is removed y tus pecados han sido perdonados. and your sins are forgiven. Usted está escuchando lo que un Dios santo y perfecto hace por una humanidad imperfecta y pecadora como nosotros. Are you listening to what a holy and perfect God does for such a sinful creation as we are? Él no tiene la obligación de darnos nada. He is in no obligation of giving us Él no anything. tiene la obligación de entregarnos nada. He isn't an obligation to give us anything. Porque Él es perfecto. Because he is holy. Porque Él es autosuficiente. Because he's autosufficient. Porque Él es omnisciente, omnipotente. He's omnipotent, omniscient. Pero Él también es todo misericordioso. But he is all merciful. Y en medio de la imperfección And in the midst of the imperfection, tuya y mía, yours en medio and de tu mine, pecado y el mío, in the midst of your sin and en my medio sin, de lo que Isaías pudo reconocer de su vida, in the midst of what Isaiah could recognize for his life, la misericordia de Dios the se hace mercy presente. of God makes itself Y present. le dice, este carbón te ha And he tocado los says, labios. this coal has touched your lips. Ahora tu culpa Now your guilt y tus pecados han sido perdonados. and your sins are Ese Dios forgiven. santo, tres That veces santo, holy God, 3 times está dispuesto a holy, perdonarte. is willing to forgive Ese Dios you. santo y perfecto That holy and perfect God, que te perdonó si ya has sido perdonado o perdonada. that if you have already been forgiven, he's forgiven you. Lo único que se merece de tu parte y la mía The only thing that he deserves on your behalf and my es behalf toda nuestra obediencia is all of our y obedience toda nuestra adoración. and all of our worship. Es en el altar It's on the altar que tú y yo, that you and I, al igual que Isaías, just as Isaiah, encontramos limpieza y purificación de nuestros pecados. we can find cleansing and purification of our sins. El texto dice, The verse says, entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, no del trono, del altar. then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar, not the throne. No en cualquier altar, Not just any altar, sino únicamente en el altar de Dios, but on the altar of God, donde el fuego purificador where the
purifying fire está encendido a causa de su santidad. is burning because of his holiness. El fuego purificador de Dios The purifying fire of God tocó la parte más sensible de sus labios. touched the most sensible place of his lips. ¿Qué parte ese carbón necesita tocar hoy en tu vida? What part does that coal need to ¿Cuál touch es in esa your parte life today? sensible en tu vida What's that sensible, that que nadie sensitive puede place tocar in ni ha your podido life entrar? that no one has been able to come in nor touch? ¿Cuál es ese pecado tan oculto? What is that sin that's so hidden El que no permite que nadie entre a él y lo descubra para poderte ayudar. that you don't let anyone come in so that they can discover it, so they can help you get out of it? Aparentemente Isaías tenía una lucha con sus labios por lo que profería por sus labios. Apparently, Isaiah was it was his lips because of what came out of his Pero la mouth. realidad es que era una área sensible. But in the reality, it was a sensitive. Pero la sensible realidad place. mayor era que Dios estaba dispuesto a trabajar con esa situación sensible. But the reality is that God was willing to work with that sensitive Y de la place. misma manera, And in the same tu way, Dios y mi Dios que es santo your God and my God quiere who is holy trabajar en esas áreas sensitivas de tu vida wants porque to te work ama, in those sensitive places of your life and my life because He loves us. porque quiere cambiar tu vida. Because He wants to change your life. Él desea más que tú lo busques a Él He wants more that you seek Him y que te desenfoques de lo que Él te puede dar. and that you take your eyes off of what He can give you. Él te lo da porque quiere, no porque tú y yo lo merezcamos. He gives it to you because He wants to, not because you and I deserve it. Así que delante de un Dios santo, So before a holy God, Isaías reconoce su situación, Isaiah recognizes his situation. pero el Dios santo But the holy God tiene la suficiente misericordia has sufficient mercy, para enough mercy darle la solución. to give him the solution. La solución era Él mismo. The solution was La himself. solución era la santidad de Dios en su vida. The solution was the holiness of God. Por eso Dios nos llama a santidad. That's why God calls Por us to eso Él es 3 holiness. veces santo That's why He is 3 times y holy. nosotros solamente somos los santos de Dios. And we are only the holy of Porque Él God. es quien único nos santifica en este proceso hasta que Él venga. Because He is the only one that sanctifies us in this process until He comes. Es en el altar It's in the altar que tú y yo, that you and I, al igual que Isaías, just as Isaiah, encontramos limpieza y purificación de nuestros pecados. find cleansing and purification of our sins. De la misma manera, In the same way, cuando reconocemos la santidad de Dios, when we recognize the holiness of God, cuando concienzudamente reconoces tu pecado, when consciously we recognize our sin, te lo voy a decir como yo lo sé decir. and I'm going to tell you how I know how to say it. Deja las excusas, Leave your excuses. deja las justificaciones. Stop your justifying Él es yourself. santo, tú no lo eres. He is holy, you're not. Tú me puedes impresionar a mí o puedes impresionar a cualquiera, You can impress me, you can impress anyone. pero cuando estás solo, But when you're alone, tú sabes lo pecador que tú eres. you know how sinful you are. Deja las excusas, Stop the excuses. deja de justificarte, Stop justifying deja your de decir actions. que lo vas a hacer después, Stop saying that you're going to do it later. deja las niñerías. Stop that Es babiness. tiempo que digas basta ya It's time for you to say this is y enough. reconozca que tú estás delante de un Dios santo And recognize that you are before a holy que God. quiere sanarte y curarte de esa área sensible que tú estás viviendo. And He wants to heal you and take you out of that area that's sensitive, that sin that you're living. Pero necesitas reconocerla, But you need to recognize no it. delante de este pastor, Not before this pastor. delante de un Dios santo al cual tú y yo le servimos. Before the holy God that you and I serve. Spurgeon dijo, Spurgeon once y ya said, estoy concluyendo con esto: and we're ending with this. oh, Oh, que se me queme el labio, that my lip might burn. que se destruya el poder carnal de la elocuencia, That the eloquence might be destroyed. pero que ese carbón encendido But that burning coal haga a la lengua elocuente make my tongue eloquent con la llama del cielo. with the fire of heaven. El verdadero poder The true power, divino the true que divine impulsó a power los apóstoles that impulsed the a apostles avanzar to y continue los convirtió and converted them en conquistadores del mundo entero. in the conquerors of the whole world. Mire lo que dice el versículo 8 y con esto cierro. And look at what verse 8 in Isaiah 6 says. Este es Isaías hablando. Después oí que el Señor preguntaba: Then Isaiah says, then I heard the Lord asking, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? whom should I send as a messenger to ¿Quién these irá people? por nosotros? Who will go for us? Aquí estoy, I said, here I am. le dijo Isaías. Isaiah said, Señor, heme aquí, envíame a mí. he said, here I am, send me.
Isaías ve un Dios santo y poderoso, Isaiah sees a holy and sentado powerful en God, un trono. seated on a Y throne. déjeme aclarar esto para los teólogos que no se vayan frustrados. And let me clarify this for our theologians so they don't leave La Biblia frustrated. establece que el que ve a Dios muere, por eso no puede ser visto porque Él es perfecto y nosotros no. The Bible says that those who see God die because He's holy. That's why Muchos he's holy, teólogos lo we're que not. establecen sobre esto es lo siguiente: Many theologians say about this is the following. es como ver el sol. It's like seeing the sun. Tú puedes tratar de mirar y puedes ver muchas veces la luz y los rayos, pero no puedes mirarlo directamente. You can look at it and you can see all the radiance that comes out of it, but you can't look at it and see it Y clearly. eso es lo que el texto habla cuando dice que Él vio al Señor sentado And en su that's what trono. the verse is talking about, that he Por- saw por- God in all of Por his eso el humo majesty. estaba ahí también. That's why the smoke was No there fue que lo vio also. cara a cara Not that directamente. he saw him face to face or directly. Él vio su manto, él vio parte de lo que estaba He sucediendo ahí saw arriba. his robe. He saw who God was. Pero la realidad es But the reality is que Isaías tuvo un encuentro con un Dios santo. that Isaiah had an encounter with a holy Tú y yo God. necesitamos un encuentro con un Dios santo. You and I need an encounter with a holy Él fue God. convencido de su pecado instantáneamente. He was convicted instantly of his sin. Tú y yo necesitamos ser claramente convencidos de nuestro pecado. You and I need to be clearly convicted of our sin. Pero también But Isaías also, fue limpiado de su culpa, de su pecado. Isaiah was cleansed of his guilt, of Y de his igual shame. manera tú y yo podemos ser limpios de nuestros pecados. And just as he was, you and I can also be cleansed El of efecto our de sin. ese carbón que tocó los labios de Isaías, esa parte sensible en la vida de Isaías, The effect of that coal that touched Isaiah's mouth, lips, lo santificó al punto que pudo escuchar a Dios. it sanctified him to the point that he could hear God. Pero la clave no está en que lo escuchó, But the key was not in that he heard him, sino en que obedeció y contestó esa pregunta que Dios le hizo. but in that he responded and he was obedient and answered the question. El the Lord efecto de ese asked him. carbón The effect of that coal permitió que Isaías escuchara a Dios allowed Isaiah to hear God y lo obedeciera. and obey him. Isaías se convirtió Isaiah turned into en la respuesta de la pregunta de un Dios trino, de un Dios santo. the answer to the question of a triune God. Y la pregunta que él le hizo a Isaías fue: ¿y quién irá a hablarle a esta gente de labios impuros igual que tú, que todavía no han sido tocados con ese carbón? And the question that God asked Isaiah was, who is going to go to these imperfect, impure, filthy-mouthed people just like you? Isaías And tell le him the dijo: message. heme aquí, Señor. Isaiah said, here I am. Se Lord." acabaron las excusas. Si tú quieres usarme, He says, úsame. I'm done with the excuses. If you want to use me, use me. Pero hoy he visto tu santidad. But today I've seen your holiness. Hoy he visto tu perfección. Today I've seen your Y perfection. lo único que me queda And the only thing that's left es darte por gracia lo que por gracia he recibido. is give you what I have received by grace. He sido perdonado por ti. I've been forgiven by He you. sido purificado por ti. I've been purified by you. Así que heme aquí, Señor, envíame a mí. So here I am, Lord, send me. Y hoy hay muchos aquí entre nosotros. And today there are many amongst Hay otros us. que nos están viendo a través de las redes sociales, There's others that are watching us on social que media están en una parte de este proceso. that are in a part of this process. Hay algunos que están reconociendo hoy su pecado, There are some that are recognizing today of their sin. que están aceptando su condición delante de un Dios santo y perfecto. That they're recognizing their sin before a holy God. Hay otros que ya hemos sido salvos, limpiados y purificados. There's other of us that have been saved, cleansed, and purified. Pero todavía entendemos que nos hace falta mucho más aún. But we still understand that we need more. Que más allá de haber sido perdonado, That more than just being forgiven, ahora necesito decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. now we need to say, here I am, Lord, send me. Óyeme bien. Listen to me well. Y yo sé que hoy he terminado 3 veces, pero ahora sí voy a terminar. And we know that he's ended 3 times, but now he's really going to end. La santidad de Dios The holiness of God, nos debe de llevar a reconocer nuestro pecado it should bring us to recognize our sin y conocer nuestra fragilidad como humanos. and to recognize our fragility as humans. La santidad de Dios The holiness of God nos debe de llevar a comprender cuán perfecto es Dios should bring us to understand how perfect God y is cuán imperfecto nosotros somos. and how imperfect we are. La santidad de Dios The holiness of God nos debe de llevar a acercarnos más a Dios y tratar de conocerle should más. bring us to know more and more of God. La santidad de Dios The holiness of God nos debe de llevar a buscar conocer verdaderamente a Dios. should bring us to really truly know God. La santidad de Dios The holiness of God nos debe de llevar
should bring us a servirle únicamente a Él. to serve only Him. Hoy no se trata de hacer nada. Today it's not about doing Hoy se anything. trata de reconocer quiénes nosotros somos delante de un Dios santo y perfecto como el que nosotros le servimos. Today is recognizing who we are before a holy, Simplemente, and pure iglesia, God. Simply, church, necesitamos reconocer we need to que recognize estamos ante un Dios that we are before a God que es santo, that is holy, santo, holy, santo. holy. A ti sea la gloria. To Him be the Amén. glory.